Seguimos aquí en Mateo 1:18. Estamos hablando de el papel que José tiene en este evento sobrenatural del nacimiento de Jesús. Y estamos viendo que él tiene un papel muy importante y podemos aprender mucho de lo que Dios hace por medio de la vida de José. Estamos comparando aquí las escrituras y vamos a empezar una vez más a leer en Mateo 1:18. So dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Let's see. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Amén. So ahí vamos a parar. Ahí dejamos a José la semana pasada. No es telenovela, pero ahí lo dejamos pensando él en su mente lo que él iba a hacer, porque a lo mejor María le dijo lo que pasó o los padres de María le habían dicho lo que María testificó que pasó, que el Espíritu Santo vino sobre de ella y el bebé era concebido por el Espíritu Santo. Entonces, habíamos hablado y estudiado como en este caso, la palabra de Dios, hay veces que creerla, obedecerla, vivir por medio de la palabra de Dios nos pone en posiciones difíciles. Y aquí está José en una posición difícil, porque María, la reputación de María hay duda ahora. La reputación de José, a lo mejor la gente está dudando. José es un hombre justo, quiere decir es un hombre que sigue la ley, que conoce las escrituras y vive por la ley. Él, siendo un hombre justo, tiene que cumplir la ley, y sabemos que la posición, si encuentran una hija, una virgen de Israel embarazada sin consumir su matrimonio, la penalidad es ser apedrada. Amén. Más o menos, ok, muerta, penalidad de muerte. Entonces, pero él siendo justo tiene que cumplir la ley, pero tiene misericordia también porque la conoce su reputación, como dice aquí, no quiere infamarla. Él está pensando en su mente cómo va a resolver la situación y está pensando lógicamente lo que le parece a él correcto, pero al mismo tiempo misericordioso, que le va a dar un papel de divorcio. Así ella puede seguir a hacer su vida sin infamarla, y todo calladito, todo secreto es la solución en la mente de José. Eso es lo que él ha pensado, y esa es la solución que él lo resolvió en su corazón, en su mente, de esta manera. Hizo su decisión. Entonces se acuesta a dormir. Amén. Tranquilo, porque ya decidió lo que iba a hacer y se sentía satisfecho. Pero vamos a leer lo que pasó en el próximo. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Aquí es lo que vamos a leer. Now, esta visitación del ángel va a ser la primera de 4 visitaciones que Dios le da a José. Y le da en esta visitación instrucciones muy específicas. Entonces, es muy interesante porque
Dios, como acabo de decir, le da este sueño para poder instruirle y decirle la verdad. Porque aunque José ha decidido una decisión que para él parece buena, misericordiosa, pero a la misma vez justa, no es la voluntad de Dios. Y se conoce aquí que Dios tiene que darle revelación y escoge la manera de visitarlo por un ángel en sus sueños. Ahora es muy interesante los sueños que uno recibe de Dios. Hemos ido a muchas conferencias, por ejemplo, y hemos hablado con muchos cristianos, muchos tipos de cristianos. Y es interesante porque lo que me he fijado es cuando alguien te cuenta de un sueño, que tuvieron un sueño sobrenatural. Hay veces, no toda la gente, pero hay veces que algunas personas cuando te cuentan el sueño, como que un poquito se jactan, como que mira qué tan espiritual yo soy, porque he recibido un sueño espiritual. Y así como que tienen esa actitud. Pero mira lo que Dios dice de los sueños, de recibir sueños de Dios. Job 33:14. Job 33:14. Recibiendo sueños de Dios. Dice aquí, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Eso me parece muy interesante porque a lo mejor cuando Dios tiene que dar sueños espirituales, no es porque la persona es tan espiritual, pero la razón es que cuando esa persona está despierta, Dios no lo puede alcanzar. Porque está tan ocupado haciendo sus cosas, pensando, analizando, tratando, está tan ocupado haciendo sus cosas que Dios tiene que esperar que está dormido, calladito, dormido, y solo entonces Dios tiene la habilidad de llegarle y hablarle y que esa persona lo escuche. Amén. No es necesariamente recibir sueños de Dios, no es necesariamente una seña que somos tan espirituales, más bien es una seña que Dios no puede hablar, no lo escuchamos cuando estamos despiertos. Amén. Y tiene que esperar hasta que estemos dormidos para poder hablarnos. Gloria a Dios. Amén. Eso Dios lo hace para quitarnos la soberbia, el orgullo. Y es una seña, es solo cuando estás dormido que te puedo hablar. Amén. Entonces, gloria a Dios. Pero qué bueno, por la misericordia de Dios, de una manera u otra, Dios encuentra cómo llegar. Dios encuentra cómo comunicarse con nosotros. Amén. En su misericordia, yo creo que sus sueños son más una seña de misericordia de Dios que nada más. Amén. Aquí él tuvo que decir eso, aunque José pensó que había llegado a un arreglo justo y misericordioso, no era lo que Dios quería. Y Dios tuvo que darle este sueño para instruirlo y revelarle lo que de verdad había pasado. Amén. Y muy interesante porque en ninguna manera vemos que está escrito que José fue a buscar de Dios. Aún era un hombre justo, no dice que Josué le pidió a Dios dirección.
que Josué le pidió consejos a Dios, que Josué oró y le dijo, Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la verdad? En ningún momento vemos que eso está escrito. Él solo pensó en estas cosas. Eso nos deja entender que él se llevó por su propio razonamiento, ¿verdad? Su sabiduría, su inteligencia natural. Y ahí está donde está el error, que ahí podemos aprender, porque aprendemos de todo. Todo es un ejemplo en la palabra de Dios y ese es el ejemplo que podemos aprender, porque Dios, por ejemplo, nos da muchos versículos que conocemos muy bien. Proverbios 3:5 es un ejemplo. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Quiero decirles antes de seguir, otras versiones dicen, no te apoyes en tu propio entendimiento, no confíes en tu propia habilidad de juzgar, no confíes en lo que piensas que tú sabes. No te apoyes en tu propia prudencia. So dice en el 6, reconócelo a Dios en todos tus caminos. Reconócelo, ve a Dios, busca de Dios, pregúntale, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Enséñame, muéstrame qué debo de hacer. Y la promesa cuando hacemos eso es, y Él enderecerá tus veredas. Eso quiere decir, Él te va a demostrar lo que debes de hacer. Él te va a enseñar, Él te va a abrir el camino, Él te va a guiar en tu camino y enseñarte lo que debes de hacer. Cuando primero lo reconocemos, primero lo buscamos, primero le preguntamos. Amén. Él lo va a hacer. Y eso es algo yo les confieso porque, por ejemplo, cuando hay una situación y el pastor y yo estamos hablando, ¿qué vamos a hacer? Una situación en la iglesia y yo siempre analizo y lo miro por de este lado, lo miro por el otro lado y digo, hagamos esto, hagamos lo otro y él me escucha y después de un tiempo de dejarme hablar y hablar, él me dice, ¿por qué no oramos primero? Y yo confieso que cuando él me dice eso, como que me molesta. Yo digo, ay, pero hay que parar, como que me pone los frenos, como que me molesta porque me está poniendo los frenos. Y es algo, eso es la carne. La carne no quiere frenar, la carne no quiere parar y orar. La carne quiere seguir y hacer lo que uno piensa que es lo mejor. Pero ¿cuántos tiempos? ¿Cuándo voy a aprender? Así no se hacen las cosas. Primero orar, ¿verdad? Primero preguntarle a Dios, primero buscar de Dios, antes de gastar el tiempo diciendo, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, porque es una pérdida de tiempo. Porque después de orar, Dios nos muestra cosas que no vemos en lo natural. Y este versículo me encanta porque Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Eso es poderoso. Dios no nos hizo con la habilidad de ordenar nuestros propios pasos. Ni tenemos esa habilidad. No lo tenemos. Por eso lo regamos. Sin Dios lo regamos, ¿verdad? Sin Dios hacemos un desastre de nuestras propias vidas. Y eso como que se nos hace difícil aprender porque
hay veces que las situaciones se ven tan obvias, la solución se ve tan obvio, el problema a lo mejor se ve sencillo y la solución se ve obvia y es fácil hacer lo que uno piensa rápido, así, es fácil, así, la solución es esta. Pero aquí dice que el hombre no tiene la habilidad de ni ordenar sus propios pasos. Entonces, cuando uno lo ve, si aún uno ve la cosa sencilla, lo sabio todavía es preguntarle a Dios. Es reconocer a Dios, es ponérselo enfrente de Dios, aunque parezca sencillo, aunque parezca complicado, ponérselo delante de Dios, preguntarle, Dios, ¿qué debemos de hacer? Porque aún a nosotros se parece sencillo, pero Dios ve mucho más. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o entender. Y es sabio preguntarle a Dios. Amén. A la carne no quiere frenar, la carne quiere seguir, pero el Espíritu tenemos que obedecer el Espíritu Santo y parar primero y orar. Dígale a alguien, orar primero. Amén. Orar primero, inquirir de Dios. Y ese es el ejemplo hermoso de David. Miren en primer Crónicos 14:10. Siempre, esto es solo una de las veces, pero este es el hábito que tenía David siempre. Dice, entonces David consultó a Dios, diciendo, subiré contra los filisteos. Le preguntó muy específicamente, ¿debo de ir en contra de los filisteos? Consultó con Dios y le preguntó. Y preguntó, hizo otra pregunta, ¿los entregarás en mi mano? Le preguntó a Dios dos cosas muy específicas y dice, y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Número 1, sabemos que tenemos un Dios vivo, que escucha, que mira, que sabe y un Dios que contesta. Y por eso podemos preguntarle específicamente, hacerle preguntas a Dios. Amén. ¿Qué debo de hacer? Específicos. Y tenemos la garantía que Él nos va a enseñar. Amén. Él nos va a mostrar de una manera u otra. Él nos va a mostrar lo que debemos de hacer. Siempre. Digan conmigo siempre. Siempre, siempre, sin fallar. Now, sabemos que David no tenía el Espíritu Santo habitando en él. La unción venía sobre de él cuando lo necesitaba. Cuando dice aquí que David consultó a Dios, quiere decir que fue al Urim y el Thummim. Hemos leído, no sé cómo se dice en español, pero era como dados que él tenía el sacerdote en su ephod. Tampoco sé cómo se dice en español. En parte de su vestimenta lo tenía cerca de su corazón y él lo sacaba y sacaba un sí o sacaba un no de Dios. Y se suponía que Dios estaba contestando de esa manera. Él no tenía el Espíritu Santo. Diga, yo tengo el Espíritu Santo. Tenemos un mejor pacto establecido en mejores promesas. Tenemos un pacto que el Espíritu Santo nos guía si le pedimos. Miren en Juan 16:13 para recordarnos una vez más. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, diga, ya está aquí, ya lo tengo, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Vamos a mirar ese versículo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Él nos guía a toda la verdad. La verdad, la palabra de Dios es verdad.
Pero Él también sabemos que Él nos va a guiar a todo, nos va a dar la guianza que es verdad y correcta, la dirección que es verdad y correcta, ¿verdad? Nos va a dar la sabiduría que es verdad y correcta. Él nos da las instrucciones que son verdad y correctas, porque Él es el Espíritu de verdad y nos guía a toda la verdad. Si nos falta entendimiento, si nos falta instrucción, consejo, Él es nuestro consejador, ¿sí? Él es el que nos aconseja. Él nos aconseja por la palabra de Dios, por inspiración, por revelación. Gloria a Dios. Dígale gracias, Señor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vale la pena empezar el día con Él. Y buscando de Él, consultando con Él, aún las cosas que parecen chiquitas y las cosas que parecen grandes, porque no está en nosotros saber. Él nos hace saber cosas que no nos damos cuenta. Amén. Por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y tengo aquí unos cuantos versículos. Miren en Salmos 25:9. Para llenarnos de fe, que Dios nos guía y nos contesta cuando lo consultamos primero. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y eso es un punto muy bueno, porque aunque Dios sabe lo que necesitamos, antes que lo tengamos que pedir, Dios lo sabe. Dios requiere que le pidamos, porque el hecho de pedirle demuestra la humildad. Y el hecho de pedirle demuestra también la fe, porque pedimos solamente porque esperamos una respuesta. Es una demostración de nuestra fe y nuestra humildad, que no estamos dependiendo de nuestra propia mente o conocimiento, estamos dependiendo en Él. Amén. Dios claro que va a honrar cuando le pedimos. Él nos va a enseñar, nos va a guiar. Miren en Santiago 1:5. Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sabe qué hacer, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y cuál es la promesa? Y le será dada. No hay cuestión, le será dada. Aleluya. Si necesitamos saber qué hacer, le pedimos a Dios. Y tengo uno, va a ser sorpresa, no sé qué va a decir. 1 Crónicos 16:11. Vamos a ver juntos. 1 Crónicos dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro, ¿cuánto? Continuamente. Continuamente buscar de Dios, consultar a Dios, amén, preguntarle a Dios, y Él de verdad sencillamente nos va a dejar saber la dirección, el consejo, la guianza que necesitamos. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que aprendemos, que a lo mejor José no hizo, no dice que lo hizo, pero nosotros aprendemos a hacerlo. Pero vamos a seguir con José, Mateo 1:20. Y realmente les digo, es una lección, porque hay veces que uno, cuando necesita ayuda, guianza, uno va a Dios y hace su oración, amén, pero ya tiene determinado en su mente lo que va a hacer. Ya determinamos, ya decidimos. Solo vamos para hacer lo que parece lo que un cristiano debe de hacer.
Pero por eso es una cosa conocer estos versículos y es otra cosa de verdad vivirlos. Porque la manera que le pedimos a Dios es de verdad se lo damos a Dios. De verdad lo ponemos en el balance, lo que está pasando, para de verdad darle a Dios la oportunidad de demostrarnos su sabiduría. Y nosotros no ya decidir y solo ponerle la etiqueta que oré. Amén. Ponerle el check. No, yo oré, pero voy a hacer lo que de verdad yo ya quiero hacer. Es de verdad pedirle a Dios sinceramente. Y Él sinceramente nos va a decir lo que necesitamos saber. Aleluya. Amén. So vamos a seguir Mateo 1:20. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. Hijo de David. Ok, qué hermoso es Dios, porque Dios, quiero hacer el punto que José no era solamente un actor que estaba en el lado de este escenario espiritual o sobrenatural que estaba pasando. Josué tiene un papel importante. Amén. No solo está al ladito. El papel de Josué es muy importante aún proféticamente, porque José es parte de la conexión profética que el Mesías tiene por medio de la familia, la línea de David. Amén. So, sabemos que como es Dios. Antes de hacer este punto, voy a hacer el otro. Es que mi mente está con tantos puntos. Ok, un punto a la vez, pastora. Ok, el primer punto que quiero hacer es que José está en la línea de David. ¿Verdad? El Mesías es el hijo de David. El Mesías va a venir, la profecía dice, por la familia, la línea, la descendencia de David. Pero la cosa es que hubo una maldición y yo creo que hemos hablado, pero quiero hablar de eso rapidito. Jeremías 22:30. Jeremías 22:30. Lo que pasó es, ustedes saben, los reyes de Israel empezaron, o de Judá, por David. Entonces llegó hasta que había un rey que se llamaba Jeconías. Y este rey era malo y rebelde. Y Dios le mandó unas palabras por medio de Jeremías. Y Jeremías los escribió y para palabras de juicio, de advertencia, que este rey se arrepintiera. Pero cuando las palabras, el libro, no era un libro, era un roll. El rollo de palabras le llegó al rey, el rey ni los leyó, los tiró en el fuego. Entonces él rechazó a Dios, Dios lo rechaza a él. Y esta maldición viene sobre de él y su familia. Todos los reyes que iban a nacer después de él, ahora hay esta maldición. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, a Jeconías, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Ahora, esa maldición es un problemita, porque si ya no más hay reyes, ¿cómo se va de David, por medio de él, que viene de Salomón, cómo se va a cumplir las profecías que el Mesías tenía que venir por el rey David? Entonces, la sabiduría de Dios, digan conmigo la sabiduría de Dios, porque José, él es descendente de David, de Salomón, y después nace José. Pero, ¿cómo va a nacer el Mesías? Por esa línea no puede, por la maldición. Pero David tenía su otro hijo, Natán. Y por medio de la línea de David, Natán, nació María. Entonces, el Mesías
cumple las dos cosas. La profecía que va a venir por la línea de David, pero no por Salomón, por Natán. Y cumple la maldición sobre ese rey que ninguna de su descendencia se va a sentar en el trono de David. Esa es la sabiduría de Dios. Amén. De las dos maneras Dios cubre la profecía y la maldición. Entonces, digan conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo hermoso es que José tiene esta conexión profética porque él sí es descendencia de David, pero el Mesías no nace por él, nace por el Padre que es Dios y María que es la Madre, en el nombre de Jesús. Eso es hermoso como Dios está en control de todo. Y ahora quiero hacer este punto. José, le dice el ángel, José, hijo de David. José, hijo de David. Eso es hermoso, porque sabemos que José, ¿qué era? Era un carpintero. Era pobre, era un carpintero. Pero ¿qué hace Dios? Dios manda a su ángel. Inmediatamente Dios lo levanta. Lo levanta a una posición de dignidad, de importancia. Hijo de David, hijo del rey David. Amén. Lo levanta y eso es cristianidad, seguir a Jesús, seguir a Dios. Dios es un Dios que nos levanta a todos que creemos en Él a posición de dignidad. Amén. Imagínense sentados juntamente con Cristo. ¿A dónde? En lugares celestiales. Imagínense creados en la imagen de Dios. Y el valor de cada uno de nosotros valemos la sangre preciosa de Cristo. Amén. Eso es lo que costamos nosotros, nuestro precio. El precio de redimirnos es la sangre de Cristo. Eso es lo que nosotros valemos. Valemos la sangre de Cristo. No solo nosotros, toda la humanidad vale el precio de la sangre de Cristo. Amén. Esa es la dignidad que Dios nos da. Y es exactamente lo opuesto, Satanás. Satanás, y hemos comentado que él trae para abajo, él humilla a la humanidad porque todos somos hechos en la imagen de Dios. Aún la evolución nos pone al ser humano igual que un gorila, ¿verdad? Un gorila. Eso es Satanás quitándole el valor, haciendo a la gente como animales. Son accidentes, amén, quitándole, pervirtiendo la imagen de Dios. Y por eso Satanás ataca y está pervirtiendo, está deformando la humanidad más y más todos los días, amén, por odio a Dios. Porque nosotros somos creados en la imagen de Dios. Y eso es lo que Dios hace. Dios levanta. Todas las religiones de este mundo traen para abajo toda la humanidad, pero el conocer a Dios no es religión, ¿verdad? Es relación con Dios y Él nos levanta juntamente con Cristo. Aleluya. Amén. Y miren, para recordarnos y meditar, seguir meditando, 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. La humanidad está en tinieblas, pero Dios nos sacó a su luz, nos hizo reales, ¿verdad? Reales de verdad, no solo de este mundo. No solo de este mundo, que es la realidad, royalty,
la realeza de este mundo va a terminar, pero la realeza de nosotros en Cristo es para siempre. Amén. Somos los verdaderos reyes y reinas en Cristo Jesús. Pero vamos a seguir, dice en el 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y este entendimiento no es para jactarnos. Actualmente nos humilla aún más porque reconocemos no es nosotros, es la misericordia de Dios. Es solamente en Cristo que Él nos levanta y nos da esta dignidad, porque aparte de Cristo no somos nada, pero en Cristo somos realeza en el nombre de Jesús. Amén. So, gloria a Dios. So, eso es lo que Él hizo primeramente. José, hijo de David, lo levantó, le dio dignidad, le dio valor a él y a su vida. Y vamos a seguir en Mateo 1:20 y seguir leyendo lo que le dijo. So, dice, él sigue hablando. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. Ok, so aquí, antes de recibir estas palabras, él no sabía. Él había escuchado, pero estaba dudando. Él estaba dudando, no estaba seguro, pero ahora escuchó la palabra de Dios. Y ahora cuando él se despierte de su sueño, va a tener la confianza, va a tener la certeza, es verdad, y él va a tener la fe de Dios que necesita para seguir para adelante, enfrentando cualquier persona que le diga cualquier cosa, y va a seguir al lado de María en fe y cumplir su deber al lado de ella, en fe, sabiendo y conociendo la palabra de Dios. Amén. So, ¿qué pasó? Todo cambió cuando escuchó la palabra de Dios. Y ahí es cuando tuvo la fe para de verdad creer y obedecer. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Por Romanos 10:17. Romanos 10:17. Es el poder de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe solamente viene cuando tenemos la palabra de Dios, cuando sabemos lo que Dios dice de cualquier cosa, cuando tenemos la certeza de la voluntad de Dios, la fe viene. Amén. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios. So, cuando conocemos la palabra, conocemos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, solo entonces podemos de verdad tener confianza. Podemos estar firmes en lo que estamos creyendo. Amén. So, miren este versículo, 1 Juan 5:13. Ese es el poder de la palabra de Dios, porque la palabra es como un Tupperware que contiene la fe de Dios. Amén. Y cuando la escuchamos, tenemos certeza. So, 1 Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que crees en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna. Y para que creas en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas, estas cosas están escritas para que sepas que tienes la vida eterna. No estamos hablando solamente de la vida en el cielo eternamente, en la eternidad. La vida eterna contiene beneficios, es un paquete de beneficios, ¿verdad? Que incluye la sanidad, incluye la prosperidad, incluye la victoria,
incluye la protección, incluye el ministerio de ángeles, incluye el ministerio del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo. Todo esto está incluido en el paquete de vida eterna. Amén. Y estas cosas están escritas para que sepamos. Digan conmigo, tengo que saber, para que yo sepa, digan conmigo eso, para que sepa que tengo lo que Dios dice que yo tengo. Amén. El momento que lo vemos escrito en la palabra de Dios, sabemos que es la voluntad de Dios y que Dios dice que ya lo tengo. Miren otro, 1 Juan 5, 14 y 15, el próximo. Y esta es la confianza. Confianza es otra palabra para la fe. Es saber, es tener aseguranza, es tener confianza, que tenemos, la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? La palabra es la voluntad de Dios. Si lo encontramos en la palabra, es la voluntad de Dios. Amén. So, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pedimos, otra vez, sabemos que ¿qué? Que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora les hago la pregunta. Dice, ¿sabemos que algún día tendremos? ¿Así dice? Que no. Ahora dice que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es un hecho espiritual. Y si nosotros simplemente lo pedimos, lo creemos, lo clamamos, lo apropiamos, es nuestro. Diga conmigo, lo tengo. Es solo cuestión de tiempo que se manifieste. Pero espiritualmente, diga conmigo, lo tengo. Es un sí y es un amén. Amén, sin duda. Es la ley de la fe. Es una ley y tiene que ser así. Amén. Las leyes no cambian. Es una ley espiritual. Si lo sabemos que está en la voluntad, que es la voluntad de Dios, si lo pido, lo recibo, lo tengo. Amén. Aleluya, ya lo tengo. Todo depende en que si tenemos la palabra de Dios. Todo depende en lo que Dios dice. Y este es un ejemplo para ayudarnos, un ejemplo práctico. Imagínense, si yo les digo, imagínense, si ustedes deciden en su propia mente decir, la pastora Neida va a venir a mi casa y me va a pintar las paredes. So ustedes se dijeron, yo lo creo, que ella va a venir y me va a pintar las paredes. Y no me dijeron a mí, no me preguntaron, solamente se lo imaginaron, ¿verdad? Y empiezan a decir, yo lo creo, ella va a venir, ella va a venir, ella va a venir, ella va a venir. Van a estar esperando, les digo sinceramente, van a estar esperando mucho tiempo, ¿verdad? Y después de un tiempo van a decir, a lo mejor va a venir, a lo mejor viene, uno de estos días va a venir. Y después de eso va a pasar un tiempo y se van a cansar y van a decir, a lo mejor no va a venir, a lo mejor no va a venir. Y después de más tiempo pasa, no va a venir, absolutamente no va a venir. So, así es, porque todo depende en la palabra. Ahora la cosa es diferente. Si yo les digo, voy a ir a su casa a pintar sus paredes, entonces todo cambia. Ella me dijo que va a venir a pintar mis paredes. A lo mejor no esta semana o no la otra, pero uno de estos días ella va a venir porque ella me dijo que iba a venir. Amén. So, todo depende en la palabra. En la palabra. La otra manera hay duda porque lo que creen está basado en nada.
No está basado en palabra, está basado en la imaginación, en lo que uno quiere, en el deseo, en el pensamiento, pero no está basada en la palabra, mi palabra. Pero si les digo que voy, ahora pueden esperar basado en mi palabra. Y si soy una persona con integridad, pueden saber que ella va a venir porque dijo, amén. So así es más con Dios. Si Él es un Dios perfecto, que no puede mentir, amén, que no cambia lo que ha prometido y lo sabemos. Cuanto más si tenemos su palabra, podemos tener la confianza y la certeza que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Aleluya. Cuanto más. Y eso es lo que cambió en la vida de José. En la vida de José, antes de tener este sueño, él no tenía duda, no sabía. Pero después que tuvo el sueño, ahora tiene la palabra de Dios. Ahora tiene la certeza. Y ahora vino la fe para obedecer, para seguir para adelante. En el nombre de Jesús. Amén. So, esa es la importancia de la palabra de Dios. Aleluya, la importancia de tener la palabra de Dios. Todo cambia cuando tenemos la promesa de Dios. En el nombre de Jesús, todo cambia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a parar ahí. Hacemos el último punto la semana que viene. Vamos a ponernos de pies. Amén. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios viene la fe de Dios. Viene la certeza y la confianza. Y cuando nos llenamos de la palabra de Dios, echa fuera. No hay lugar por duda y incredulidad. No hay lugar para temer. Amén. Y para preocuparse. Esa es la razón que es tan importante llenarnos de la palabra. Es la única manera que vamos a llenarnos de la fe de Dios y poder ganar en la buena batalla de fe. La única manera que vamos a ganar es seguir llenándonos con la palabra de Dios. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias que tu palabra es poderosa, tu palabra es vida, tu palabra es viva y tu palabra nos llena de la fe de Dios. Señor, gracias que tenemos tu palabra, nos has dado tu palabra, es perfecta, es pura, Señor, y es la verdad. Y podemos tener toda la confianza, Señor. Podemos descansar confiadamente cuando tenemos tus promesas. Tenemos tu problema en cada situación. Cuando buscamos de ti y vamos y consultamos contigo y consultamos con tu palabra y nos muestras, Señor, tu voluntad. Nos muestras tus promesas. Tenemos pacto sellado por la sangre de Cristo. Pacto, Señor, en el nombre de Jesús, establecido en promesas mejores. Señor, lo tenemos. Tú nos has dado este pacto. Y te damos gracias, Señor, que estamos parados firmes sobre de tu pacto. Estamos parados firmes sobre de tu palabra, sobre de tus promesas, porque tu palabra nunca regresa vacía. Tú siempre cumples con tu palabra. Tu palabra nunca falla, Señor. Es perfecta, es purificada, es vida, es eficaz, es viva y es eficaz. Y te damos gracias, Señor, que vivimos en certeza, en asegurados, con confianza. Conocemos y sabemos, Señor, en el nombre de Jesús, que siempre vamos a permanecer y recibir y ver que vas a cumplir con cada promesa, se va a manifestar. Señor, la buena batalla de fe es buena batalla porque ganamos. En todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas, Señor.
En el nombre de Jesús vencimos este mundo, vencimos los ataques y las circunstancias que están en contra, porque mayor el que está en nosotros que el que está en este mundo, Señor. Más grande eres tú, más poderoso eres tú, Señor, que habitas en nosotros, que el que está en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te adoramos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús, diga conmigo, yo escojo creer la palabra de Dios. Yo pongo mi confianza en la palabra de Dios. Yo vivo confiadamente, vivo con aseguranza, vivo sabiendo que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Yo tengo la palabra de Dios. En toda situación, su palabra de sanidad, su palabra de vida, su palabra de prosperidad, su palabra promesa de victoria, su promesa de fuerza, su promesa de ayuda. Yo tengo las promesas de Dios, son sí, son amén. Promesa para mis generaciones, promesa para mis hijos, para mi futuro. Promesa de Dios la tengo en el nombre de Jesús para mi matrimonio. Promesa para mi protección, promesa para mi ministerio. Tengo promesa de Dios. Y yo la creo y yo la recibo y yo veo la manifestación de todas las promesas. En el nombre de Jesús, la fe de Dios es fuerte en mí. La palabra de Dios está creciendo en mí. Diga, yo vivo por fe. Yo camino por la fe de Dios. Diga conmigo, yo soy fuerte en la fe de Dios. Le doy gloria a Dios, dándole gloria a Dios. En todas estas cosas, soy más que vencedor en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Aleluya.